Tengo una pregunta para empezar. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cómo se define? ¿Cómo definirías la vida en general? Pues yo estaba meditando en esto hoy y me fui al diccionario. Cuando queremos saber la definición de algo, pues a veces vamos al diccionario. Y me sonó un poco rara la primera definición que aparecía en un diccionario. Decía que la vida es la propiedad o la cualidad esencial de los animales y plantas por la cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. Eso es lo que decía el diccionario sobre qué es la vida. Es decir, primero dice solamente plantas y animales. Yo no sé si es que nosotros, los seres humanos, o nos cuentan como los animales o se han olvidado de nosotros, pero decía solo plantas y animales. Y luego decía, la primera cualidad es que evolucionan. Cuando la evolución es solamente una teoría, y es una teoría falsa, que ni está probada, pero es lo primero que se nombra, para hablar de algo tan importante como la vida. En el colegio los niños aprenden que los seres vivos son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Claro, pero esta definición de la vida, pues, de la vida física, pues trae a veces un poco de dudas. Entonces, un virus, ¿sabes? Como el virus COVID un virus tiene vida o no, está vivo o no, pues no saben qué decir. E incluso podríamos pensarlo, entonces, un incendio forestal que nace, crece, se reproduce a otros incendios y luego se acaba y se muere, ¿pudiera decir que es algo vivo? Claro, esta definición parece que trae a dudas. Y leía hoy un artículo muy triste, aunque interesante, que decía este artículo que lo que hay que hacer es no buscar una definición de la vida. No hay que huir de las definiciones, ni hay definición de vida, ni tenemos que esperar encontrar una definición de la vida. Y el problema es que el hombre, el ser humano y el mundo no puede dar una definición de la vida porque ha negado, ha rechazado al autor de la vida, al que hizo la vida. No quiere nada que tenga que venir, que venga de Dios, no quieren reconocer nada que venga de Dios y por eso no saben ni lo que es la vida. Y por eso el mundo está como está. Quieren rechazar todo lo que viene de Dios y entonces pues ya no tenemos ninguna manera de definir incluso la vida, porque la vida sin Dios no tiene sentido. Veía un vídeo el otro día y eso ahora está como muy en boga. Una mujer que le han puesto en Estados Unidos en una posición de muy alta importancia, una mujer con muchísimos estudios y una mujer con un puesto muy importante, y le preguntaban a esta mujer, ¿dónde empieza la vida? Con muchísimos estudios, y no sabía decir dónde empieza la vida. Le preguntaban a esta mujer, bueno, ¿qué es una mujer? Y dice, no te puedo decir eso. Tanto es así que ya no sabemos ni dónde empieza la vida, ni qué es un hombre, ni una mujer, ni la identidad que tenemos. No sabemos porque hemos rechazado a Dios, hemos rechazado todo lo que quiera venir, todo lo que venga de Dios, así que el mundo está en una duda existencial que no sabe ni lo que es la vida. Algunos poetas en la historia, en España, un hombre, Calderón de la Barca, que hizo un poema dentro de una de sus obras, que se titula La vida es sueño, y dice, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Dijo este poeta, Calderón de la Barca. Y luego eso no solamente se ve en la poesía, sino que a veces, quizá ves a gente que comparte en las redes sociales una frase así, de cómo ven ellos la vida, su filosofía de vida. Y hablan, pues la vida es corta, hay que aprovecharla, leía hoy hay que pensar menos, arriesgar más y vivir aventuras que dejen un hermoso recuerdo. Eso es lo que la gente dice de la vida. La vida es más bonita si haces esto o si haces lo otro. ¿Os acordáis quizá de esa película, La vida es bella? Y mucha gente da sus propias definiciones de cómo ven ellos la vida. Pero las mejores respuestas de qué es la vida la encontramos aquí, en la Biblia, en la palabra de Dios, del Dios que creó la vida, del Dios que es la vida y es el que nos da a nosotros la vida. El apóstol Santiago, en Santiago 4:14, da esa pregunta, dice, ¿qué es la vida? ¿Qué es vuestra vida? Y nos habla de lo breve que es la vida. Dice, ciertamente es neblina, como esa neblina que a veces sube del pantano del Tranco, esa neblina que está por unas horas y de repente dices, ¿a dónde está? ¿A dónde se ha ido? Pues ya no está.
Y así dice, así es la vida. Viene por un momento y de repente se va. Y luego después dice Santiago, por eso el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice eso Santiago justo después de decir esto. En Mateo 6:25 el mismo Señor Jesucristo habló sobre cómo es la vida y le dijo a la gente, no os afanéis, no os preocupéis en demasía por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Y dijo, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego habló de cómo el Padre, como nuestro Dios, cuida aún de la vida de las aves. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Luego también el Señor Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuánta gente dice esto? Esto es vida, el tener mucho, el comer, el beber, esto es vida, dice la gente. Pero dijo Cristo, no, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cristo dijo, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y Cristo mismo habló de personas que dedicaban toda su vida a ellos mismos, a buscar su mejor vida, y dijo en Mateo 10:39 el Señor Jesús, dijo, el que haya su vida, la perderá. Aquel que se pasa todo su esfuerzo y todo su tiempo buscando tener una vida mejor, una vida, dice, si te esfuerzas solamente en tu vida, al final la vas a perder. Y dijo, pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es curioso cómo queremos encontrar la vida y para encontrar la vida, una vida satisfecha, una vida gozosa, una vida de gozo y de paz, para encontrar esa vida no hay que buscar la vida directamente, sino buscar a Cristo y entonces encontramos eso. Hay un autor cristiano, entre comillas, porque de cristiano tiene muy poco, que habla de lo mismo que habla el mundo y hay uno de sus libros más famosos que se llama Tu mejor vida ahora, 7 pasos para vivir tu máximo potencial. Pero es justo lo contrario de lo que dijo Cristo. No busques tu vida porque entonces la vas a perder, búscame a mí y entonces encontrarás la verdadera vida. Así que hemos visto cómo se define la vida, cómo la define el mundo, equivocadamente por supuesto, y cómo la define la Biblia. Pero ahora vamos a pasar de lo general a lo personal. A lo personal. ¿Cómo definirías tu propia vida? ¿Cómo definirías tu propia vida? Imagina pues que tienes que hacer un viaje, en autobús quizás, en tren o en avión. Y coges tu ticket, te subes al autobús, al tren o al avión, te sientas en tu sitio y llega un desconocido y se sienta al lado tuya. Y sabes que tienes 3, 4, 5, 6 horas de trayecto y a ver qué vais a hablar, a ver qué vamos a decir, ¿no? Y entonces pues empieza, bueno, ¿cómo te llamas? Tal, decimos los nombres y la otra persona, el desconocido, dice, bueno, cuéntame algo de ti. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Cómo definirías tu vida? Piensa, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Cómo definirías tu vida? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Pues muchos dirían, pues, soy... Y dirían el trabajo, soy profesor, soy agricultor, soy ama de casa, soy arquitecto, soy músico, soy pastor, soy lo que sea, muchos dirían eso. Luego dirían muchos, bueno, yo soy de Alicante, yo soy de Siles, yo soy de Benatae, yo soy de Cortijos Nuevos, diríamos de dónde venimos. Algunos dirían, bueno, si les gusta mucho un equipo, yo soy del Madrid, a mí me gusta el Madrid, a mí me gusta el Barça, yo soy del Betis, de lo que sea. Luego otros dirían, bueno, yo estoy casado o estoy soltero. Algunos dirían eso, luego algunos dirían, claro, ay, mira, yo soy padre de 3 niños preciosos, mira, y le enseñarían una foto, o algún abuelo diría, mira, estos son mis nietos, yo soy abuelo, hace 3 años tuve mi primer nieto, mira, tal. O algunos dirían sus aficiones, me encanta la pesca, me encantan las motos, me encanta esto, me encanta bordar, me encanta lo que sea. O algunos dirían, bueno, también los domingos voy a una iglesia, sí, voy a una iglesia también. Y quizás algunos dirían también, bueno, sí, soy cristiano. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo definirías tu vida? Quizás entonces, según esto, tú dirás, mi vida es mi trabajo, lo que yo trabajo, eso es como me defino.
¿Mi vida son mis estudios? Dirías, bueno, yo soy estudiante y quiero estudiar esta carrera. ¿Mi vida es el deporte? Yo me gusta este equipo o hago este deporte. ¿Mi vida es la música? ¿Mi vida es, para algunos, mi cuerpo, mi salud, el gimnasio, lo que como, lo que dejo de comer? Para algunos, mi vida es mi esposa, o mi esposo, o mi mujer, mi marido, mi novio, mi novia. Algunos dirían, mi vida es mi familia. Mi vida son mis hijos, o son mis nietos. Y lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es lo más importante de nuestra vida? Pensemos en eso. ¿Qué es lo más importante de nuestra vida? Y quizás lo podemos decir de otra manera. ¿Qué es aquel elemento de tu vida que si te lo quitan de tu vida pierde todo el sentido? ¿Qué es lo que te tendrían que quitar de tu vida para que tu vida pierda todo el sentido? Es algo que tenemos que pensar. Porque para Pablo aquí no había ninguna duda. Hemos hablado de qué es la vida en general y qué es nuestra vida personal y en particular. ¿Qué es lo más importante de nuestra vida? Para Pablo no había ninguna duda. Cuando Pablo se sentaba en ese sillón, en esa silla del avión o del autobús o del tren que no existía, pero si Pablo se sentara ahí y le preguntaran, cuéntame de tu vida, ¿quién eres? ¿Qué eres? Pablo diría, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, sin ninguna duda. No tendría que pensarse mucho eso, simplemente lo diría. Para mí el vivir es Cristo. Y este versículo 21 de Filipenses 1, es el versículo central de todo el pasaje. Hay dos partes, bien claro, dice, para mí el vivir es Cristo, y luego dice, y el morir es ganancia. Es curioso que en el original griego está sin verbos, y dice, para mí vivir Cristo, morir ganancia. Es como estaba, el vivir es Cristo, está tan ligado a Cristo, su vida. Esta semana vamos a ver esta parte de para mí el vivir es Cristo. Y la semana que viene, Dios mediante, veremos la parte que dice y el morir es ganancia. Siempre nos gusta en esta iglesia escuchar el testimonio personal de alguien, testimonios de salvación, testimonio de cómo Dios ha obrado en la vida de las personas. Y aquí en este versículo, Pablo nos da en cierta manera su testimonio personal, porque empieza con esas palabras, porque para mí. Esto es algo personal de Pablo. En su vida había ocurrido algo tremendo, un cambio radical. Pablo antes era un fariseo orgulloso que conocía la ley, era incluso perseguidor de la iglesia, odiaba a los cristianos, odiaba a Cristo, le tenía a Cristo como un mentiroso, como un parlanchín, como alguien que debía ser olvidado en la historia y por eso perseguía a los cristianos y mataba a los cristianos. Pablo no quería saber nada de ellos, pero Cristo transformó su vida entera, un cambio radical. Lo tenemos en el capítulo 3, que Pablo habla de todo lo que él era antes y ahora como Cristo lo ha cambiado. Y lo que tenemos aquí es el testimonio de Pablo, porque dice para mí, pero también después nos muestra la clave de la vida, de la actitud de Pablo, la esencia de su vida, la definición de su vida en una palabra, la razón por el gran gozo en su vida, y por eso utiliza las palabras para mí el vivir es Cristo. Y al haber estudiado el resto del pasaje que hemos estado estudiando en las semanas pasadas, hay preguntas que nos deben surgir. Hemos intentado explicarlas, pero si lees el pasaje anterior, en Filipenses 1, lees por ejemplo el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y podríamos decir, ¿cómo es que Pablo podía dar gracias a Dios siempre cuando las cosas iban tan mal? Leemos el versículo 4 y decimos, ¿cómo es que Pablo podía orar con alegría cuando estaba en la cárcel? Leemos el versículo 5 y decimos, ¿cómo puede Pablo tener y hablar de tener comunión con otros y después habla de participar con otros si Pablo estaba más solo que la una, estaba en soledad ahí en la cárcel en Roma? ¿Cómo puede Pablo hablar de comunión y participar conmigo y tal? Leemos el versículo 9 al 11 y decimos, ¿cómo es que Pablo en sus oraciones se olvida de sus problemas
y ora tanto por el beneficio espiritual de otros. Este era un hombre que estaba en la cárcel, sufriendo, con dolores, con soledad, con gente criticándole, quizás sabiendo que iba a ser puesto en la hoguera muy pronto o echado a los leones. ¿Y cómo es que muestra tanta humildad incluso y tanta paciencia, amor y encima gozo? Cuando hay algunos supuestos hermanos amargados que le están criticando y que están intentando hacer que la gente vaya en contra de Pablo. ¿Cómo puede actuar así Pablo? ¿Cómo puede ser también al leer los últimos versículos 19 y 20 que Pablo no le tema ni un poco ni al futuro ni a la muerte? Pues el secreto de todo esto, la respuesta a estas preguntas, el centro y la esencia de la vida de Pablo es una persona, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo. Aquel que dijo, Cristo dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, dijo Cristo, cuando estaba hablando de justo después de la muerte de Lázaro. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Y es que Cristo no solo es la vida, sino que en Juan 1 se nos dice que en Él está la vida. Cristo es la vida y en Él está la vida, en Juan 1:4, y esta vida es la luz de los hombres. Ahora, muchas definiciones, pero ¿qué significa que su vida era Cristo? Es quizá unas palabras que suenan muy bonito, mi vida es Cristo, para mí el vivir es Cristo, pero ¿qué significa? Pues significa que el único propósito, no el principal propósito, sino el único propósito de la vida de Pablo era glorificar a Cristo, exaltar a Cristo, adorar a Cristo, ponerle primero a Cristo. ¿Y por qué digo el único? Porque el mismo Pablo había dicho, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Cuando Pablo leía la Biblia y oraba, estaba exaltando a Cristo, pero cuando Pablo comía y bebía para la gloria de Cristo. Cuando Pablo andaba en el camino a ir de un lado a otro, lo hacía para la gloria de Cristo. Cuando Pablo se lavara la cara por las mañanas, se lavaba para la gloria y honra de Cristo. Cuando Pablo testificaba, cuando Pablo predicaba, cuando Pablo hacía lo que hacía, lo hacía para la honra de Cristo. Esa era su vida, el enfoque total de su vida. Ahora es fácil, otra vez, decir esto con nuestras bocas y otra cosa es vivirlo como lo hacía Pablo. Ahora, ¿cómo podemos describir en ciertas facetas, en ciertos aspectos, esto de vivir es Cristo, esto de que nuestra vida sea Cristo? Suena general y tenemos que especificarlo un poco más. Así que vamos a intentar hacerlo con algunas preposiciones. No sé si os acordáis o si alguna vez habéis escuchado de las preposiciones. Los niños en el colegio o en el instituto seguramente sí. Son unas partes de la frase y pues preposiciones como con, de, yo me acuerdo que me hacían memorizármelas hace muchos años, a, ante, bajo, cabe, con, contra y toda la lista de las preposiciones. Y hay unas preposiciones que vamos a estudiarlas en cuanto a esto de que Pablo dice que su vida era Cristo. Lo primero es que su vida, la vida de Pablo era por Cristo, por Cristo. Su vida era por Cristo. Y esto nos habla de cuál era el origen de su vida. ¿De dónde venía su vida? Pues él tenía vida por Cristo, porque Cristo se la había dado. Cristo es el creador. ¿Sabes que Cristo, el Hijo de Dios, estaba hace 6.000 años en la creación, cuando todo el mundo fue creado, y Él estuvo creándonos, creando al hombre, creando a los animales, creando las plantas? Cristo es el creador. Así que Pablo le debía su existencia a Cristo, el creador. Pero más que eso, Cristo no es solo el creador, Cristo es también el Salvador. El Salvador. La vida de Pablo fue salvada por Cristo. Él es el Redentor, el Salvador. Así que su vida era por Cristo, en primer lugar. En segundo lugar, la vida de Pablo era de Cristo. No solo por Cristo, sino su vida era de Cristo. ¿Qué significa si digo esto es de tal persona? Significa que le pertenece a tal persona. Esto habla de pertenencia. Pablo no decía, esta es mi vida y hago con mi vida lo que me dé la gana. No. Pablo decía, mi vida es de Cristo, ahora le pertenezco a Cristo. En 1 Corintios Pablo lo decía bien claro, dice, hemos sido comprados por precio. Cuando tú compras algo, ¿a quién le pertenece?
A ti. ¿Lo has comprado? Pues nosotros hemos sido comprados por Cristo. Así que le pertenecemos a Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Un puritano de hace unos cuantos siglos, llamado Samuel Rutherford, dijo: desde que Cristo me miró, mi corazón no es mío, se lo llevó al cielo consigo. Desde que Cristo te salvó, tu corazón ya no te pertenece, Cristo se lo llevó, es suyo, le pertenece a Él. Así que la vida de Pablo era por Cristo y era de Cristo, pero su vida también era en Cristo, en Cristo. Y esto nos habla de localización. Si yo estoy en Cortijos Nuevos, significa que me localizo, mi lugar está aquí. Pablo ahora vivía en un nuevo lugar, en cierta manera, no un lugar físico, sino un lugar espiritual. Vivía en Cristo. Antes estaba viviendo en el mundo, en el pecado, y ahora está en Cristo, con Él. Estaba unido a Él. Como la esposa se une al marido, muchas veces la esposa deja su casa, e incluso más en los tiempos bíblicos, la novia dejaba su casa para ir y unirse a su marido. Y así Pablo había dejado su lugar, había dejado su localización para ir ahora a estar en Cristo, unirse a Él como la esposa se une al marido. Ya no son dos, sino uno. Y nos podemos fijar en la terminología del Nuevo Testamento. Nosotros no hablamos mucho de que ahora estoy en Cristo o hace 10 años comencé a estar en Cristo. Pero esa es una terminología que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. Un versículo muy famoso en Romanos 8:1 dice: no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación si estás en Cristo Jesús. Es decir, si Él te ha salvado, si estás con Él. Incluso después, 2 Corintios 5 también dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo podía decir: yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí. Yo vivo en Él y Él vive en mí. Es la ilustración que se utiliza por toda la Biblia de que nuestra relación con Cristo es como un esposo y una esposa que ahora están unidos, uno en el otro y el otro en el uno. Incluso en Efesios dice que somos bendecidos en Cristo, escogidos en Cristo, aceptados en el amado, reunidos en Cristo, heredados y enriquecidos en Cristo. Todo lo tenemos en Él. Y la vida de Pablo era en Cristo. No solo eso, no solo por Cristo y de Cristo y en Cristo, sino que su vida era por medio de Cristo. Y esto habla de cuál era la energía, qué era lo que hacía que Pablo se levantase cada mañana, dónde estaban las fuerzas de Pablo. Sabemos que todo fue creado por Cristo y por medio de Él, dice Colosenses, y Pablo no pensaba que podía hacer las cosas en sus propias fuerzas, no. Pablo sabía que necesitaba las fuerzas de Cristo, del Espíritu de Cristo trabajando en él. Incluso Pablo dijo: somos más que vencedores porque somos muy fuertes. No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Incluso en el versículo 11 de Filipenses 1, lo estudiamos hace unas semanas, dice que tenemos que ser llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Otra vez esa preposición. Así que la vida de Pablo era por Cristo, venía de Cristo, Él era el origen. La vida de Pablo era de Cristo, le pertenecía a Cristo. La vida de Pablo era en Cristo, es allí donde se encontraba. La vida de Pablo era por medio de Cristo, era lo que le hacía levantarse cada mañana, era la energía y la fuerza para vivir la vida para Él. Pero la vida de Pablo era también para Cristo, y esto nos habla de los hombres. No hacía las cosas para buscar su propio beneficio, su propia fama, su reputación, no hacía las cosas para que la gente le dijera lo bien que las hacía, para que la gente viera lo buena persona que era. No, todo lo hacía para Cristo, para que todos vieran lo grande que era Cristo. No lo bueno que era Pablo, ni lo grande que era Pablo, sino lo bueno y lo grande y lo maravilloso que es y era Cristo. Pablo ya había dicho, y tenemos una canción aquí que la cantamos: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. La vida y la muerte, todo es para Él. En Romanos 14:8, Pablo dice, eso lo dice en Romanos 14:8, y en Romanos 11 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Todo es de Cristo, y más su pueblo, y más Pablo lo puede decir,
Soy de Cristo, soy por Cristo y soy para Cristo. Pero no solamente su vida era por Cristo y de Cristo y en Cristo y por medio de Cristo y para Cristo, pero su vida era también con Cristo. Y eso es algo muy precioso. No solamente estaba en Cristo, pero también tenía, de alguna manera lo podemos ver, a Cristo al lado, a Cristo acompañándole, a Cristo con él. Incluso en una situación muy difícil que tuvo que vivir Pablo en Corinto, cuando había mucha persecución, muchos problemas, dice que un día se le apareció el mismo Cristo y Cristo le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Eso es lo que dijo Cristo a los discípulos antes de ascender. Dice, él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso Pablo también podía decir en Gálatas 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. La vida de Pablo era también una vida con Cristo. Y en último lugar, la vida de Pablo estaba también ante Cristo, delante de Cristo. Y esto habla de responsabilidad. No solamente estaba en Cristo y con Cristo y para Cristo, pero estaba delante de Cristo. Pablo tenía en sus ojos a Cristo y sabía: estoy viviendo delante de Cristo, así que voy a vivir con responsabilidad y con cuidado. En Hechos 23, versículo 1, cuando le empezaron el concilio y los judíos le empezaron a acusar de cosas horribles que Pablo no había cometido, Pablo dice, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Yo he vivido delante de Dios. Cuando Pablo le hablaba a Timoteo, le dice: te encomiendo delante de Dios. Pablo vivía delante de Dios. Y tendríamos que pensar: ¿estoy viviendo yo mi vida delante de Dios? ¿Estoy viviendo mi vida en la presencia de Cristo? Me acuerdo de los profetas, especialmente el profeta Elías. Hay una frase que la repite mucho en el Antiguo Testamento. Cuando él iba a hablar a los reyes, decía: vive el Señor ante cuya presencia estoy. Vive el Señor, vive Jehová, vive Dios, ante cuya presencia estoy. Yo estoy en la presencia de Dios. Vivo todos los días ahí, en la presencia del Dios de dioses. Pablo, su vida era Cristo. Era por Cristo, de Cristo, en Cristo, por medio de Cristo, para Cristo, con Cristo y delante de Cristo. Y quizá podríamos ver incluso más particularidades de cómo la vida de Pablo era Cristo. Y en eso podemos ver que Pablo quería tener la mente de Cristo. Y eso es lo que dice también en 1 Corintios, dice: nosotros, los cristianos, tenemos la mente de Cristo. Y esto no estamos hablando de algo físico, sino de algo espiritual. Un trasplante espiritual de mente. Que quitemos nuestra mente antigua que está viciada conforme a los deseos engañosos que batallan contra el alma. Y que digamos: Señor, igual que me has hecho un trasplante de corazón y me has quitado el corazón duro y me has dado un corazón de carne, Señor, yo ahora quiero tener la mente de Cristo. Y es eso justo lo que leemos en Filipenses 2, no sé si tiene la Biblia abierta, Filipenses 2, versículo 5, el apóstol Pablo a los filipenses les dice: haya pues en vosotros este sentir. Y la palabra sentir es la misma palabra que mente. Haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Esta manera de ver las cosas, estos pensamientos, estos sentimientos, decisiones, voluntad, intelecto, deseos, sueños, que sean las de Cristo. Que no sean las tuyas, sino que sean las de Cristo. Y Pablo podía decir: yo tengo el mismo sentir que tiene Cristo, por eso mi vida es Cristo. Para Pablo incluso la recompensa final, la victoria, era Cristo. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 8. Dice: yo estimo todas las cosas como pérdida, y al final dice: lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué quería ganar Pablo? ¿Dinero? No. ¿Qué quería ganar? ¿Reputación? No. ¿Qué quería ganar? ¿Fama? No. ¿Suscriptores? ¿Likes? No. Quería ganar a Cristo. Eso es lo que quería ganar él. Y ya está. Es lo único que le importaba. Su victoria y su recompensa era Cristo. Pero también su justicia era Cristo. Mira el capítulo 3, versículo 9. Dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe. Yo no quiero mi propia justicia, sino la de Cristo. Es la única manera de ser salvo. Si estás aquí hoy y no tienes la justicia de Cristo como tu propia justicia, entonces estás perdido. Porque por tu propia justicia nunca vas a ir al cielo. Aunque intentes con todas tus fuerzas y con todo tu empeño en ser buena persona y en hacer obras de caridad y en venir a la iglesia, que está muy bien venir a la iglesia, y en leer tu Biblia, que está muy bien leer tu Biblia, pero si no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, por muchas buenas obras que puedas hacer, no hay nada que puedas hacer. No tienes la justicia de Cristo, estás aún en condenación y por eso Pablo dice, yo quiero tener la justicia de Cristo. Yo ya no tengo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. También el conocimiento de Pablo era Cristo, dice después, a fin de conocerle. Yo lo que quiero es conocerle a Él. A los corintios le decía, mira, cuando fui a enseñaros a vosotros, me propuse no saber entre vosotros ninguna cosa, sino solamente a Cristo. Me habláis de una cosa, me habláis de otra, me habláis de este predicador o del otro, yo no quiero saber nada más, sino solamente a Cristo. Su victoria era Cristo, su mente él quería que fuera la de Cristo, su justicia era Cristo, su conocimiento era Cristo, su alegría y su satisfacción no venían sino solamente de Cristo. Mira lo que dice Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos ¿en qué? En el Señor. No dice, alégrate si hace buen tiempo, alégrate si cobras más este mes. No, regocijaos en el Señor. Ya está. Su alegría dependía solamente de Cristo. No provenía de ningún otro sitio. ¿De dónde venían sus acciones y su fuerza? Lo hemos visto antes. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De ahí venían. Por eso él podía decir que su vida era Cristo, porque tanto sus acciones como su alegría, como su justicia, como su conocimiento, como su victoria, como su mente, todo venía de Cristo. Podríamos decir que Pablo era un hombre cristocéntrico, centrado toda área de su vida centrada en Cristo. Él había dejado todo lo demás a un lado y su fin y su gozo en la vida era Cristo. Como dice el pastor John MacArthur, dice, Pablo entendía muy bien que la riqueza, el poder, la influencia, las posesiones, el prestigio, la posición social, la salud, el éxito profesional o económico y todo lo demás son cosas pasajeras. Y muchos reconocen esta verdad, pero pocos viven como si fuera cierta. Pocos pueden decir con la misma franqueza absoluta de Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo dice aquí estas palabras para mí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente había otros predicadores en Roma que en sus vidas no estaba tan claro. Pablo había hablado de estos otros predicadores en el capítulo 1 que predicaban por envidia y contienda para fastidiar a Pablo. Y por eso Pablo dice, para mí, no sé de ellos, pero para mí el vivir es Cristo. Estos otros predicaban a Cristo por envidia de Pablo y contienda en contra de Pablo. Y para ellos el vivir no era Cristo. Predicaban, sí, a Cristo, pero su vida no era Cristo. No había una entrega total, una dependencia total de Él. El vivir para ellos era, pues vivían para su reputación, para su iglesia, para sus ministerios, para los halagos y las palmaditas en la espalda de sus feligreses, para esa posición eclesiástica, para esa posición y ese oficio en la iglesia que iban a conseguir. Y desgraciadamente eso mismo nos puede pasar a nosotros, que incluso vengamos a la iglesia y seamos fieles en la iglesia, pero no fieles al Señor. O incluso que hagamos cosas, actividades buenas, dar a los necesitados, pero no lo hagamos para el Señor, sino para que me halaguen. Que me sacrifique en algo, pero no lo hago para el Señor, sino para que todos vean lo buena persona que soy. Y eso pasa, a todos nosotros nos puede pasar. Mucho, mucho cuidado. En resumen, si hoy tuvieras que ir en ese viaje de autobús con el que empecé, o de tren o de avión, y te preguntaran, ¿qué es de tu vida? Cuéntame de tu vida. ¿Qué eres? ¿Qué es lo más importante de tu vida? ¿Qué define tu vida? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Dirías, si te preguntan, ¿tú quién eres? Diría, bueno, yo soy de Cristo, yo soy cristiano, es eso lo primero.
O dirías, bueno, quizá no sabrías qué responder, o responderías con toda la lista de otras cosas que hemos dicho antes. Y es que solamente la persona cuya vida es Cristo, solamente las personas cuya vida es Cristo son las personas que pueden decir después, el morir es ganancia. Para todos los demás, el morir es la mayor pérdida. Es la mayor pérdida. Lo más grande que tienen, lo tenían aquí, y el morir ya lo han perdido. Pero solo aquellos cuya vida es Cristo son aquellos que puedan decir después, y el morir entonces es ganancia. Y eso, Dios mediante, lo veremos más la semana que viene. Vamos a orar y le pediremos al Señor que nos ayude a entender su palabra y a examinar nuestras vidas.